19:02, 24 grados la temperatura. Bienvenidos a Punto de Vista. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Vamos a saludarnos porque no nos saludamos porque, sí. Bueno, así que arrancamos ya con la información. ¿Qué tal? Todo bien, Diego, ¿qué tal? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos muchísima información ya desde el arranque. Así mismo, vamos a hablar de uno de los temas que generó polémica, que generó discusión y que tuvo tratamiento en Cámara de Diputados. Nos referimos al tema, para decirlo de manera general, Parque Médanos del Chaco, la posibilidad de hacer o no una exploración ahí en el lugar buscando hidrocarburos. Es así, esa era la intención de este proyecto de ley que buscaba modificar ya una ley que declaraba área silvestre protegida a este parque nacional que se encuentra en el Chaco paraguayo. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Un largo debate en Cámara de Diputados donde se volvió a tratar el tema después de que haya sido aprobado hace unos meses. Esto fue a la Cámara de Senadores, allí se rechazó, por eso volvió a la Cámara Baja. Y en esta jornada los diputados enviaron el tema al archivo. No alcanzaron los 41 votos que necesitaban para ratificarse en la aprobación de este tema que decían, Diego, quienes eran los detractores, que iba a generar problemas en el Parque Nacional. Asimismo, aparte, mucha gente, incluso algunos sectores como Patria Querida, decía: no le cerramos la puerta a la posibilidad de la exploración de hidrocarburos, pero este proyecto como estaba era un mamarracho, decía Sebastián Villarejo, por ejemplo, hablando un poco de este tema que entonces va a continuar con esta protección de parque. Hubo una campaña ciudadana hablando no se tocan los médanos del Chaco, y finalmente entonces fue rechazado. En realidad tuvieron mayoría, pero no alcanzaron la mínima requerida para este caso. Claro, necesitaban 41, alcanzaron solamente 31 votos. Por eso es que finalmente fue a parar al archivo. Lo que buscaban era permitir que empresas privadas como públicas, siempre y cuando tuvieran la aprobación de explotación por parte del Ministerio del Ambiente, puedan ingresar básicamente a hacer exploraciones en el lugar, no delimitado específicamente. Eso era otro aspecto que criticaban también, pero buscando gas natural, petróleo, ¿por qué no decían incluso? Y otros hidrocarburos más. Escuchamos a continuación las reacciones que tuvo este rechazo por parte de Oscar Rodas, representante y en este caso director de Cambio Climático de WWF. Creo que es la mejor manera de celebrar el Día Nacional de los Parques en Paraguay. Hoy realmente se ha votado de manera democrática y se ha argumentado suficientemente para rechazar este proyecto de ley, porque evidentemente tenía una reacción que no es la que correspondía. Y tenemos que estar orgullosos como ciudadanos de poder debatir y poder buscar, consensuar tal vez en el futuro alguna manera armónica para que todas las empresas puedan desarrollarse en el Chaco. Ahora, la explotación del gas, digamos, es visto como algo positivo en el mundo. Hacerlo de forma correcta, acorde a la ley. ¿Ustedes no están en contra de la explotación del gas? Absolutamente no. De hecho, que nosotros vamos a visitar esta zona de Gabino Mendoza, donde sí es una formación geológica del carbonífero, que justamente hay un geólogo que intervino en el video, había explicado que son las zonas fuera de los parques nacionales donde realmente se puede continuar con esta exploración. Por supuesto que no estamos en contra de este tipo de actividades, al contrario, nosotros lo que buscamos es que los parques nacionales sean la base para que las inversiones vengan al Paraguay. Bueno, parte entonces del discurso que hubo para sostener esta negativa a la exploración en este parque, que es extenso, que es muy lindo, que tiene muchos recursos naturales, y esta con discusión también, por supuesto, que tuvo tono político, y también algunos referentes de los que sí querían que avance este proyecto hablaron en la Cámara. Claro, escuchamos a continuación lo que decía Basilio Núñez. Él defendía el proyecto, mencionaban estos sectores justamente que iba a traer un beneficio económico incluso, y hablaban también de la posibilidad de que con esto el Paraguay pueda tener gas natural. Después incluso en la sesión también mencionaban otros aspectos, que esto incluso permitiría abaratar costos en cuanto al consumo de gas licuado de petróleo para las familias paraguayas. Vamos a explicar eso también, pero escuchamos primeramente lo que decía Basilio Núñez. Bolivia tiene parques nacionales. Dentro de esos parques nacionales hay explotación con mitigación ambiental reducida, ¿verdad? Tanto de petróleo como gas. Entonces, ¿por qué Bolivia está explotando y nosotros no? ¿Por qué nosotros llevamos piedra desde acá, de la región oriental, para enriquecer el Chaco paraguayo, y no usamos la piedra que está ahí porque supuestamente están los parques? Los parques no van a ser dañados, es ínfimo la parte que se va a usar. Nosotros podemos votar en contra de un dictamen sin problema. El MADE, yo te voy a decir una cosa, el MADE está lleno de zurdos.
hablando tajantemente. Entonces, yo no le voy a hacer caso a lo que pasa en el MADE, menos a un dictamen. Y consta que el ministro es mi amigo y no tiene nada de zurdo. Pero es la realidad, estoy hablando tal cual como soy. Entonces vamos a ratificarnos, vamos a tratar de conseguir los 41 votos y que tengamos gas acá en Paraguay, que sea explotado por paraguayos con mitigación ambiental. Bueno, ahí está. El MADE está lleno de zurdos, qué fuerte, ¿verdad? Un diputado, va a ser senador. Claro, después de esto ya Basilio Núñez incluso decía y trataba de pseudoambientalistas a senadores y diputados que estaban en contra del proyecto. Dijo que él como senador, dentro de unas semanas, cuando jure ya en ese nuevo cargo, va a volver a impulsar un proyecto similar para permitir la explotación y permitir en este caso la exploración también en la zona del Chaco paraguayo en busca de gas natural. ¿Por qué hago ese énfasis, Diego? Porque vamos a escuchar a continuación parte de la explicación que daba la diputada Celeste Amarilla hablando en contra de este proyecto. Claro, porque el gas natural no es el que utilizamos en la casa normalmente, aún. Todavía no. Requiere un proceso. Claro, y eso era lo que explicaban estos otros sectores y decían, no es tan así como se pinta que se va, se encuentra gas natural y automáticamente eso se cargan las garrafas y ya está. No es tan rápido el proceso para que beneficie a la ciudadanía. Y si ustedes creen en esa historia de que esto va a significar gas más barato y combustible más barato para los paraguayos, que la inocencia les valga o la electricidad resulta barata para los paraguayos y paraguayas con las 3 hidroeléctricas que tenemos. Claro, había temor de que empresas ingresen a ese lugar y que se afecte la fauna y flora, decían, de la zona, porque no solamente estamos hablando que van a entrar empresas que habían incluso tenido la aprobación para hacerlo ya desde la época de Stroessner, estamos hablando de una de esas empresas. Ya se intentó, incluso a veces no fue rentable. Claro. Es la realidad. Y no solo eso, se cavan los pozos buscando gas natural u otros hidrocarburos. Pero también se tienen que hacer caminos por donde tienen que pasar las maquinarias. Claro. Es decir, se habla de una gran extensión de las más de 600.000 hectáreas que tiene el parque para lograr el cometido en sí. Pero escuchemos a continuación lo que decía también la diputada liberal. Lo que nosotros usamos en la cocina de nuestra casa, la garrafa y lo que cargamos a nuestros autos que usan gas, es gas licuado de petróleo. Lo que se saca en el Chaco es gas natural carburante, para lo cual si yo quiero usar en mi cocina, Paraguay tiene que adaptar una cañería que no tiene 5 metros cuadrados, pero de balde podemos aplicar eso. Tiene que hacer un gasoducto y tienen que cambiar todas las casas del país. Tienen que tener el sistema de cañerías como tienen en otros países para que podamos recibir este gas. Caso contrario, alguien, una empresa privada, pública, alguien, tiene que licuar ese gas para que podamos usar en forma de garrafa o cargar en el auto. Y eso cuesta multimillones. El gas que hoy se está quitando, la empresa Primocano y todas las otras están vendiendo a Bolivia. Le están diciendo a la gente que con esto vamos a tener gas más barato en nuestra cocina. Mentira. Pueden pasar años hasta que ese gas se pueda licuar y podamos usar nosotros. Bueno, ahí está la discusión. Queda por de pronto el proyecto rechazado. Y cambiamos de tema nosotros porque hoy se dio a conocer un nuevo integrante del futuro gabinete de Santiago Peña. Es así, ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, fue anunciado por Santiago Peña, como ya lo viene haciendo, acostumbra hacerlo habitualmente cada semana. Anunció al 7º miembro de su gabinete específicamente. Javier Jiménez García es un empresario que será desde el 15 de agosto próximo ministro de Industria y Comercio. 500.000 empleos es el objetivo que me puse para los próximos 5 años. Y el Ministerio de Industria y Comercio tiene la gran responsabilidad de ser el organismo que más tiene que entender la problemática de las empresas, de los empresarios, de los emprendedores. Por eso, Javier Jiménez, formado en una de las mejores universidades del mundo, la Fundación Getulio Vargas, y le he pedido a él que asuma esta gran responsabilidad. Me siento sumamente honrado, privilegiado
de tener la oportunidad de servirle a mi país, con el compromiso de transformar al Ministerio de Industria y Comercio en un motor de la economía, creando las condiciones favorables para que el sector industrial y de comercio se desarrolle. La desburocratización del Estado, agilizar los trámites, hacer que el emprender sea mucho más fácil. Infraestructura, tecnología, capacitación de la gente, son todos ejes fundamentales que nos encomendó el presidente de la República. Porque si emprendemos, quiere decir que estamos generando empleo. Y si estamos generando empleo, va a haber más dinero circulante. Y si hay más dinero circulante, la gente va a tener más dinero en el bolsillo. Paraguay tiene todas las herramientas, todas las capacidades para poder jugar de igual a igual en las grandes ligas. 19:20, seguimos nosotros en Punto de Vista. Ahí está Fernanda con nuestra carpeta. Sí. Esta es la carpeta que vamos a entregar en 5 años, ¿verdad? ¿Así o no? Sí. Vamos a ir juntando los nombres, Se va a las abultar fotos bastante de los ministros. Claro, de entrada unos cuantos, pero después habrán renuncias, habrán destituciones. Con el correr del tiempo. Con el correr del tiempo, pero ya vamos sumando nombres a nuestra carpeta de ministro de gabinete en realidad. Estaba contando acá en la pausa y tenemos 7 hojas. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué son estas 7 hojas? Sí. Las fotografías de cada uno de ellos. Casi ya mostré el que vamos a tener hoy. Pero son 7 ya los anunciados. Exactamente. 7 ya, qué rápido. 7 ya y falta tiempo, pero bueno, esto también permite una transición con la charla política de por medio. Con ello, que es lo que hacemos acá, ¿verdad? Es así. Bueno, y queremos ir colocando en nuestra pizarra cada uno de los nombres de quienes están siendo anunciados como ministros, en este caso futuros, que van a asumir, decíamos antes de la pausa, el próximo 15 de agosto en lo que será el nuevo gabinete de Santiago Peña. Uno de ellos, y a quien tenemos invitado el día de hoy, les voy a mostrar ya acá parte de nuestra carpeta anunciada hace, ¿cuánto? 5 días aproximadamente ya por Santiago Peña como futuro ministro de Defensa. Él es Óscar González. Nos decía general de ejército, hoy día ya en situación de retiro, y pasa a formar parte de nuestra pizarrita que vamos a ir llenando con las otras fotografías que tenemos en la carpeta acerca de quienes formarán parte del gabinete de Santiago Peña, Diego. Exactamente, un álbum que va a tener después a los secretarios, a las binacionales, muchísimos nombres van a entrar ahí y después veremos cómo van cambiando también esos nombres. ¿Cuál es el primero que va a salir de la lista? Ya veremos, pero no es tiempo de hablar de eso ahora, sino al contrario, de recibir a la gente que va a encarar las actividades de gobierno a partir del 15 de agosto y por eso ya le damos la bienvenida al capitán Óscar González que nos acompaña aquí en estudio. Agradecemos mucho la gentileza de estar con nosotros. ¿Qué tal, capitán ministro? Ya podemos decir cómo está. Muy buenas noches antes que nada. Buenas noches, Diego, Fernanda, a la teleaudiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, queríamos ya hacerle unas preguntas en cuanto al desafío, a cómo llega también al cargo. Usted estuvo, casi 40 años en el ejército, nos estaba contando. Sí, señor. Abandona la actividad militar por retiro. Por retiro, claro. Y después también ya empieza con la actividad política, ¿es así? Así mismo, así mismo. ¿Y cómo llega este nombramiento general? Y durante la campaña proselitista, por decir una forma, tanto en las internas como después en las generales, tuve algunas conversaciones con el señor Santiago Peña y nuestras conversaciones obviamente que giraban alrededor de la campaña, pero casi siempre terminábamos hablando de la defensa nacional, porque es un tema que a él desde un principio le interesó, y hablando de los detalles, de las carencias, de las dificultades, de las oportunidades que se pueden presentar en el ámbito de la defensa, entonces seguramente que eso influyó en su espíritu para que finalmente me nomine. ¿Qué le preocupaba o qué le preocupa a él en las charlas previas y luego ya las posteriores? ¿Dónde puso énfasis en cuanto a las principales preocupaciones del futuro presidente? La verdad que las preocupaciones son mías y yo esas preocupaciones le manifestaba al señor presidente. ¿Y por dónde pasan, en general? ¿Por la corrupción? ¿Por la defensa? ¿Por dónde pasan la...? Hay una tarea pendiente, Diego. Tenemos que
concienciar, tenemos que convencer a la gente de que la herramienta de la defensa, que es la institución Fuerzas Armadas, deben de ser potenciadas, deben de ser mejor cuidadas, porque al ser una institución fundamental del Estado paraguayo, si las Fuerzas Armadas están bien equipadas y están bien entrenadas, son verdaderamente útiles al Estado. Pero la gente es muy proclive a... de repente se habla de presupuesto para las Fuerzas Armadas y enseguida salta una voz y dice, en vez de instalar más hospitales, en vez de comprar medicamentos. Y no debemos de confrontar esas situaciones. Los fines del Estado son dos: el desarrollo y la seguridad integral. Esas dos cosas deben estar balanceadas. Y eso hay que tener paciencia, hay que hablar con fundamentos doctrinarios, legales, desde el punto de vista de la defensa. Nosotros, los encargados de la defensa, tenemos que fundamentar toda la inversión que debe hacer el Estado por la defensa nacional. General, queremos compartir con usted un hecho que marcó un poco como antecedente una gran crítica que se tuvo a efectivos, principalmente de la Armada, que tenían que estar custodiando e impidiendo el ingreso de artículos de contrabando en ciertas zonas de nuestro país. Y allí estamos compartiendo aquellas imágenes de circuito cerrado que eran de entre la noche de aquel 11 de junio previo al feriado, pero en el año 2021, y la madrugada de ese 12 de junio, una cantidad enorme de camiones que con la venia de efectivos militares que, decíamos, debían haber estado resguardando esa zona, impidiendo que ingresen productos de contrabando, sin embargo hacen todo lo contrario. ¿Qué hará usted con este tipo de hechos y por sobre todo con esa corrupción también que se dejó ver a través de estas imágenes? Sí, Fernanda, debo decirte que el organismo de las Fuerzas Armadas, el único encargado de la contención del contrabando, es la Prefectura General Naval de la Armada Nacional. Los efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea que están desplegados no tienen esa atribución, porque la Prefectura General Naval es como la policía, es la policía naval. Y es por eso que ellos suelen verse involucrados en estos hechos repudiables. De esto justamente, Fernanda, yo hablé de este tema, fue uno de los temas conversados con el señor Santiago Peña cuando se produjo este hecho, ya hace bastante tiempo, y yo le dije literalmente, elegir bien con el oficial con el mejor perfil, con una honestidad probada en los cargos más importantes, y cuando haya hechos de corrupción, actuar en forma implacable, sin dudar y sin que nos tiemble las manos. Debemos de corregir este tipo de hechos irregulares. Lastimosamente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las Fuerzas Armadas, digamos que se ayornaron a los tiempos democráticos en muchos sentidos, pero lamentablemente también permeó mucho la corrupción que se generalizó también en muchas instituciones. Por supuesto que no podemos negar eso, pero Diego, las Fuerzas Armadas se adecuaron a la democracia rápidamente, pero los hechos de corrupción que afloran de vez en cuando, y esperemos que desaparezcan totalmente, ¿verdad? Claro que embarran, entre comillas, ensucian la imagen de las Fuerzas Armadas, y eso nosotros tenemos que combatirnos. ¿Preocupa a nivel interno entre los que se retiraron, cuando usted viene en la conversación política ya con los ex camaradas? ¿Es un tema este? Sí, señor. Sí, porque nadie quiere tener mala imagen. El militar, por más que esté retirado, sigue siendo militar. Y es muy sensible a lo que le ocurra a las Fuerzas Armadas como tal. Y cuando existen este tipo de hechos, por supuesto que la gente queda preocupada, queda enojada inclusive, porque gratuitamente, por ahí en rueda de amigos, recibe el reproche de la gente, ¿verdad? Entonces, eso consideramos que no es justo, y
Y nosotros que vamos a asumir la responsabilidad de la conducción de la defensa nacional, tenemos que decidirnos y actuar firmemente en caso de que ocurran estos hechos. ¿Son débiles los controles en las fronteras? Sí y no. La gente, con razón, se preocupa porque existe poca tecnología para controlar. Sí. Pero no hay tecnología que valga si el factor humano no está preparado. ¿Y qué hacer en ese punto fundamental? Ingresar con mano dura. ¿Cuál va a ser la primera directriz que va a tener usted para mejorar esa calidad humana que permita que los controles funcionen realmente en las fronteras y que no pase simplemente por un soborno rápido o una serie de coimas, como se ha visto que existen hasta libretas de pago para algunos efectivos que están en las fronteras? Mira, yo no quiero usar la palabra mano dura, pero sí mano firme para que se cumpla el reglamento militar. El reglamento militar sí es duro. En ese caso sí coincido te doy la razón de que hay que ser duro porque el reglamento militar es bastante duro y terminante. Se tiene que hacer cumplir eso. Queríamos compartir otro caso también, lamentablemente, como para ilustrar y para también manifestar nuestra preocupación ciudadana con ciertos hechos de corrupción. Porque hoy en día enfrentarse al poder narco es muy delicado, porque por muchas cosas la peligrosidad, pero también el poder económico, que puede romper las voluntades que no sean muy firmes o muy honestas. El caso Belotto que queríamos hablar, ¿usted le conoce a él? Sí, claro que sí, le conozco. Fue una sorpresa para todos. Nadie esperaba esto. ¿Por qué? Y porque nunca él demostró una inclinación hacia ese tipo de actitudes. Y la verdad que fue una sorpresa y un golpe muy bajo para todos nosotros, ¿verdad? Más todavía tratándose de un oficial de alto rango. Y no nos sirve de consuelo, no podemos justificar al decir que el otro militar sí actuó bien. El militar que denuncia poniendo en peligro su carrera, su integridad física, la de su familia. Y bueno, son los avatares de la actividad. Hoy en tiempos de guerra convengamos que la misión del militar es más notoriamente patriótica y el discurso también. En tiempos de paz, ¿cómo se puede hablar de heroísmo, de patria en el ejército, en las Fuerzas Armadas? ¿Cuál tiene que ser el mensaje hoy para los militares? Sí, hablemos de heroísmo, Diego. En el año 2016, cuando yo estaba de comandante del ejército, 8 efectivos del ejército fueron abatidos por el grupo terrorista del norte. Y esos son héroes nuestros y de la patria, ¿verdad? Pero existe una cuestión que nosotros, los encargados de la defensa, debemos de ver cómo sobrellevar. La gente, es lo que vos estás diciendo, Diego, ahora no hay guerra, entonces las Fuerzas Armadas están de balde. Esa es la percepción. Esa es la percepción. Sin embargo, existen nuevas amenazas. ¿Cómo cuáles, general? Ahora mismo el CODI, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, está haciendo un operativo interno dentro del territorio nacional, amparado por la ley, y combatiendo a grupos irregulares, a grupos terroristas, que están mezclados inclusive con el narcotráfico, los elementos, los grupos terroristas, ¿verdad? Esas son nuevas amenazas que exigen que las Fuerzas Armadas tengan un entrenamiento especial, tengan un entrenamiento nuevo. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. La situación en el norte, por poner un ejemplo, es muy diferente a lo que era en el 2013, cuando fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta, más correctamente denominada Comando de Operaciones de Defensa Interna, ¿verdad? Sí. Cuando eso, la gente corría el riesgo de ser secuestrada, siempre había un riesgo muy grande, que a esta altura, y me dice la gente, no, pero todavía no fueron eliminados los terroristas. No se resuelven los casos todavía tampoco. No podemos cantar victoria, de ninguna manera. Están los secuestrados. Nosotros los militares no podemos de ninguna manera decir estamos actuando con éxito, pero debemos de
de reconocer que los grupos terroristas que actúan en el norte tienen muy poca capacidad de operar. La población civil también se quejó mucho de muchos abusos general de parte de la fuerza militar y hay denuncias graves en ese sentido. Sí, resulta, Diego, que esas denuncias yo no voy a apañar, pero los grupos, este tipo de grupos terroristas que actúan, siempre se valen de la población civil también para poner en contra de la fuerza de seguridad a la población. Elementos de la población para poner en contra a los elementos de las Fuerzas Armadas. Muchas de las denuncias son falsas, muchas de las denuncias no tienen ningún sentido, pero nosotros no podemos decir eso. Tenemos que investigar y en caso de que esas denuncias sean ciertas, se deben de tomar medidas. ¿La estrategia va a cambiar en esa zona en particular? ¿Se puede adelantar algo en ese sentido? No podemos adelantar la estrategia, pero sí lo que yo puedo adelantarles es que vamos a fortalecer en el buen sentido de la palabra, no cargar más militares, sino tener mejor tecnología, mejor entrenamiento sobre todo, para que la lucha sea definitivamente tenga el resultado que todo el mundo espera, que los grupos sean exterminados. Mucha gente incluso pedía la salida de los efectivos militares de esa zona que consideran ya una zona estrictamente militarizada. Toda esa zona entre Amambá y parte de Concepción también. Sí, pero nosotros creemos que el Comando de Operaciones de Defensa Interna está teniendo un papel preponderante en la contención de los grupos terroristas. O sea, si lo sacan de ahí, va a empeorar el panorama. Nosotros creemos que si sacamos de ahí, eso va a empeorar y después vamos a tener que intervenir de vuelta y empezar de nuevo y de cero, que es lo que no queremos ver. Las denuncias que se dieron en el plano de las academias de abuso, casos muy graves, eso entra dentro del área de ustedes también. Sí, señor. Yo seguí muy de cerca todas esas denuncias, los abusos. Tenemos que, dentro de las Fuerzas Armadas, tenemos que mejorar el control, porque los abusos que se produjeron fueron entre pares, entre cadetes. Claro. Y claro que hay también antigüedad ahí, pero los hechos de violencia no fueron ocasionados o producidos por oficiales ni por suboficiales, sino entre cadetes. ¿Qué nos dice eso? Que falta mejor control. General, ¿nos puede adelantar ya los nombres de son 2 viceministerios, ¿verdad? Los que trabajan con... Sí, señor. Sí. ¿Ya tienen los nombres? Ya tengo. ¿Ya fueron notificados también? Sí, señor. ¿Quiénes son? El viceministro de Defensa es el general de división retirado, Lilio Cardoso. Y el viceministro de las Fuerzas Armadas, el general de división retirado también, por supuesto, Bernardino González. Son los nombres entonces de la gente que va a trabajar con usted. ¿Cuándo se enteró que iba a ser ministro? ¿Ya en campaña? No. Yo tuve la semi-plena certeza, ¿verdad? Pero nunca, nosotros como militares sabemos que mientras no haya una seguridad, uno no tiene que de ninguna manera anunciar nada, ¿verdad? Yo estaba casi seguro de que me iba a nominar, pero... ¿Por qué casi seguro? Ya, por las conversaciones que iba teniendo con el señor presidente, ¿verdad? Pero con la prudencia del caso, yo no me podía atrever a asegurar nada, ¿verdad? Claro. Su primer eje de trabajo, lo primero que va a hacer, la primera tarea que va a realizar en esos días iniciales al frente del ministerio, ¿cuál va a ser? Así, que usted diga, con esto empiezo. Sí. Planear y ejecutar medidas para fortalecer institucionalmente tanto al Ministerio de Defensa como a las Fuerzas Armadas. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Primero tenemos que fortalecernos, tenemos que demostrar que vamos a hacer bien las cosas, sí. Y después, en todo caso, pedir al presidente, también al Congreso, que nos ayuden para que podamos llevar adelante nuestros objetivos. Gracias, general, por el tiempo. Ha sido muy amable. Que sea con éxito su trabajo. Gracias, Diego. Gracias, Fernanda. Gracias a la muy amable. Bueno, los nombres para repasar. Enrique Riera, el primer confirmado dentro de este gabinete. Posterior a eso, Rubén Ramírez Lescano, Juan Carlos Baruja, Ángel Ramón Barcini, junto con también el general Oscar González.
Y después la ingeniera Centurión, en estos días Claudia Centurión. Obras Públicas. Y hoy Jiménez. Exactamente, Javier Jiménez en el Ministerio de Industria y Comercio. Los nombres confirmados, también ya confirmamos los nombres de los viceministros de Defensa. Así que bueno, vamos sumando nombres y ahí está ya nuestro ministro de Defensa, Óscar González, del 15 de agosto. Lilio Cardoso será su viceministro de Defensa, nos acaba de comentar, y el viceministro de Fuerzas Armadas, Bernardino González. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. 19:47. Ayer, más o menos a esta hora posterior a Puntos de Vista, teníamos la información y confirmación de que el Tribunal de Conducta de la ANR había tomado la decisión de expulsar a uno de los miembros del Partido Colorado a través de este documento en el cual, en la parte del resuelve, ya el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana tomó la determinación de expulsar al presidente seccional Gerardo Soria, que en su momento, desde el movimiento Fuerza Republicana, había realizado críticas al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Mencionaban ellos en parte de este argumento que con las confrontaciones, en este caso dentro del Partido Colorado, había ciertas transgresiones cometidas al Código de Ética y al Estatuto Partidario. Por eso finalmente decidieron sacarlo, básicamente, del Partido Colorado. Esto generó todo tipo de críticas, en particular hacia la decisión que había tomado el partido, el tribunal. Pero también saltó este tuit, esta publicación hecha ayer en horas de la noche por el diputado colorado de la bancada de Honor Colorado, Walter Harms. Él respondía a esto porque abajo está una publicación de Dani Centurión que dice: esto es terrible, la conducción del partido demostrando su hilacha déspota, autocrática y tirana. Hoy es Gerardo Soria, mañana la opresión puede tocarnos a cualquiera. Esa era la crítica que hacía, y Walter Harms respondía lo siguiente: este es un traidor por Gerardo Soria que deshonró al Partido Colorado. Ojalá el Tribunal de Conducta tome las mismas acciones con todos los que conspiraron para echar al partido del poder. Entre ellos, Walter Harms pedía mediante esta publicación la expulsión de Mario Abdo Benítez de la ANR. Esto generó todo tipo de críticas hacia el diputado Walter Harms, también posturas bastante firmes como la que vamos a escuchar a continuación del diputado electo Mauricio Espínola, que decía lo siguiente. Walter Harms, mi colega, habla con una total irresponsabilidad, porque ayer nomás estábamos en la casa del vicepresidente ajustando los detalles para el acuerdo que se ha logrado en la Cámara de Diputados, hasta ayer en un ambiente de concordia. Y creo que hoy Walter Harms, creo que fue la noche de ayer, había solicitado también la expulsión del presidente Mario Abdo. Creo que habla o tiene que dejar de hablar por boca de ganso, y como diría un caudillo del Partido Colorado, que dejen de comportarse como prostitutas con escapularios. Esto podría generar una crisis al interior de nuestro movimiento. Quiero dejar constancia de un reclamo que hago a un diputado irresponsable que da unas declaraciones en un momento a destiempo. Y yo creo de que en nombre de nuestro acuerdo, él debería retractarse. Sí me sorprende y me parece la sanción muy dura y muy negativa. ¿Poco democrática podría ser también, presidente? Muy poco democrática, no poco democrática, muy poco. Acá tenemos lo que pretenden aparentemente es cerrarnos la boca a todos, y nosotros tenemos que saber trabajar en el disenso dentro del partido. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de esta reunión que tuvieron autoridades de Estados Unidos, que se reunieron con el presidente electo Santiago Peña y el expresidente del Parlasur, Tomás Vitar. ¿De qué hablaron? Escuchamos en la entrevista. Sí, una reunión de amigos de los Estados Unidos. Son amigos que nos han acompañado a nosotros en su momento con la gira que habíamos hecho con el señor presidente electo Santiago Peña a fines de enero, principios de febrero. Y ellos son los amigos que nos acompañaron allá en Estados Unidos, en el Capitolio,
donde tuvimos una serie de reuniones con senadores y con miembros de la Cámara de Representantes. Vinieron ya a Paraguay a prestarle su apoyo, sus felicitaciones primeramente, su apoyo, y para tratar de tener una agenda en común, de ir trabajando con los parlamentarios, con los senadores y representantes del Capitolio de los Estados Unidos. ¿Se tiene previsto también alguna ayuda, inversiones? Sí, se habló de inversiones americanas, se habló en general de todo. Estamos esperando obviamente que el presidente Peña asuma el 15 de agosto y donde ya se tenga ya el posicionamiento. Pero sí se habló. Estamos trabajando sobre todo eso, tratando de abrir las puertas en varias partes del mundo. ¿El canciller también estuvo presente? Sí, el querido canciller Rubén, sí, participó plenamente en todas las reuniones, porque justamente es una cuestión internacional, entonces el canciller tiene mucho que trabajar ahí. ¿Y van a buscar entonces inversiones, también tratar de que el país se abra a otros países? Correcto. Y estos son amigos que, como te dije, estuvieron con nosotros allá en Washington y también en Florida y vienen para eso. Ya saben, recorriendo cada vez más puntos. Mi Tierra Roja ya está llegando en segunditos. Por nuestra parte es todo. Nos vemos mañana.